Tenía 63 años cuando aprendí que el dinero puede revelar lo que la gente realmente es. Antes de eso, yo creía que conocía a mi familia. Creía que sabía quién me amaba y quién solo fingía. Me equivoqué por mucho tiempo y esa equivocación me costó lágrimas que todavía no terminó de contar. Todo comenzó un martes de noviembre, cuando mi hijo mayor me llamó desde Monterrey. Rodrigo siempre llama los martes. Desde que era chico era muy ordenado para esas cosas, muy puntual. Me llamó como a las 7 de la noche y me dijo que este año la Navidad iba a ser diferente, que él no iba a poder venir al pueblo porque su trabajo no le daba los días, que su jefe era muy exigente con las fechas de fin de año y que lo sentía mucho, pero que iba a compensarme de otra manera. Yo le dije que no se preocupara, que la salud era lo primero y que mientras él estuviera bien, yo estaba bien. Así soy yo, siempre poniendo a mis hijos antes que cualquier cosa. Rodrigo lleva 12 años trabajando en una empresa de logística en Monterrey. Empezó desde abajo, cargando cajas, y ahora tiene un puesto de supervisor. Nunca se le subió el éxito a la cabeza, siempre ha sido humilde, siempre me manda dinero cada mes para que yo no tenga que batallar tanto. Somos 4 hijos, pero él es el único que se fue lejos a buscar mejor vida. Los otros 3 se quedaron aquí en Jacona, con sus familias, con sus trabajos de siempre. No es que los critique, cada quien tiene su camino, pero Rodrigo siempre tuvo algo diferente desde niño, una determinación que los demás no tenían. Cuando me dijo que no vendría en Navidad, mi corazón se apretó un poco. Uno nunca se acostumbra a tener los hijos lejos, no importa la edad que tenga, pero lo entendí, y él me prometió que en enero vendría unos días y que íbamos a festejar juntos, aunque fuera tarde. Con eso me conformé. Lo que no esperaba era lo que pasó después. Mi cuñada Esperanza, la esposa de mi hermano Genaro, me llamó 3 días después. Ella vive a 2 cuadras de mi casa y siempre hemos tenido una relación cordial. De esas que no son muy cercanas, pero tampoco tienen problemas. Saluda a uno cuando se ve, se ayuda en los velorios, se lleva tamales en diciembre. Una relación normal de familia. Esperanza me dijo que Rodrigo le había mandado un mensaje preguntando si yo ya había recibido el dinero que él había enviado, que él le había pedido el favor de que me avisara porque yo a veces no escucho bien el teléfono y él se preocupaba. Yo le dije que sí, que ya había recibido, y era verdad. 3 días antes había llegado a mi cuenta un depósito de 800 pesos. Yo pensé que era el apoyo mensual de Rodrigo, que a veces llega un poco tarde o un poco antes, dependiendo de cómo le vaya con los pagos de su empresa. 800 pesos no es mucho, pero a mí me ayuda para completar lo del gas o para comprarme algo que necesite. No soy de las que se quejan. Esperanza me dijo qué bueno y colgó. Así, sin más. Pasaron las semanas. Llegó diciembre con su frío y sus luces. Mi hija Lupita me ayudó a poner el nacimiento, igual que todos los años. Mi hijo Beto trajo un arbolito de esos de plástico que ya tenemos guardado desde hace años. Y mi otra hija, Margarita, la menor, me llevó buñuelos que ella misma había hecho con las niñas. Fue una Navidad tranquila, de esas que uno agradece aunque estén incompletas porque falta alguien. El 26 de diciembre, Rodrigo me llamó. Era temprano, como las 8 de la mañana. Me preguntó cómo había estado la Navidad, si había comido bien, si el frío no me había afectado las rodillas. Platicamos un rato de cosas normales, de los nietos, de que Lupita estaba esperando otro bebé, de que Beto había tenido problemas con el carro. Y luego me preguntó, así de repente, que si el dinero me había alcanzado para lo que yo quería. Yo le dije que sí, que gracias, que con esos 800 pesos había completado para comprarme unas cobijas que necesitaba, porque las que tenía ya estaban muy gastadas. Rodrigo se quedó callado. Un silencio que a mí se me hizo raro, porque él no es de los que se quedan sin palabras. Luego me dijo, con una voz que ya me sonó diferente, que qué cobijas, que de qué 800 pesos estaba hablando yo. Yo le dije que pues del depósito que me había mandado antes de Navidad, que había llegado a mi cuenta el 12 de diciembre, 800 pesos. Rodrigo volvió a quedarse callado, esta vez más tiempo. Luego me preguntó que si yo tenía acceso a mi cuenta en el celular o si necesitaba ir al banco para ver mis movimientos. Le dije que Lupita me había instalado una aplicación para ver los movimientos, que a veces la uso, aunque no entiendo bien todo lo que dice. Me dijo que fuera a revisarla, que él esperaba en la línea.
Fui a buscar el celular. Lo desbloqueé con mis dedos torpes de vieja. Abrí la aplicación. Vi los movimientos del mes de diciembre y ahí estaba. El 12 de diciembre, un depósito. 800 pesos. Solo ese, ninguno más. Se lo dije a Rodrigo. Él me dijo, con una voz que ya no era tranquila, sino tensa, que él había mandado 8,000 pesos. No 800, 8,000. Yo pensé que había escuchado mal. Le pedí que me repitiera. 8,000 pesos, mamá. Eso fue lo que yo deposité el 11 de diciembre para que te llegara el 12. Me tuve que sentar. Estaba parada en la cocina y tuve que jalar la silla y sentarme porque las piernas no me respondieron bien. Le pregunté a Rodrigo que si estaba seguro. Me dijo que sí, que él tenía el comprobante guardado en su teléfono, que lo podía mandar por foto ahora mismo si quería. Le dije que sí, que me lo mandara. Colgamos. A los 2 minutos me llegó la foto. Era un comprobante de transferencia bancaria. La fecha, 11 de diciembre. El monto, 8,000 pesos. El número de cuenta. El mío, sin duda, porque yo me sé mis últimos 4 dígitos de memoria. 8,000 pesos. A mi cuenta habían llegado 800. Alguien se había quedado con 7,200 pesos. Llamé a Rodrigo de vuelta y le dije lo que estaba viendo. Él ya lo sabía. Me dijo que se había dado cuenta de algo desde antes, pero que no quería preocuparme sin estar seguro. Que cuando Esperanza le había dicho que yo ya había recibido el dinero, algo no le había cuadrado porque yo no le había mandado ningún mensaje de agradecimiento. Y yo siempre le mando mensaje cuando recibo algo, aunque sea un abrazo virtual. Dijo que por eso me había preguntado por las cobijas, para ver qué me contaba yo. Le dije que yo nunca había dicho que había recibido 8,000 pesos, que yo había dicho que había recibido el depósito, sin mencionar cantidad, porque yo asumí que era lo de siempre. Rodrigo me dijo que sí, que él entendía, y luego me preguntó algo que me cayó como piedra en el estómago. ¿Quién sabía el número de tu cuenta, mamá? Me quedé pensando. Mi cuenta la uso para recibir los apoyos del gobierno y para que Rodrigo me deposite. No es un secreto, pero tampoco es algo que yo ande divulgando. ¿Quién la sabía? Lupita la sabía porque ella me ayudó a sacar la tarjeta. Beto la sabía porque una vez le pedí que fuera a cobrar por mí cuando yo estaba enferma. Margarita también creo que la sabía por lo mismo. Y Genaro, mi hermano, la sabía porque una vez necesitó hacerme un préstamo y yo se la vi. Y Esperanza. Esperanza también la sabía, porque ella estuvo presente cuando Genaro me hizo ese préstamo. No quise pensar lo que estaba pensando, me resistí. Le dije a Rodrigo que quizás había sido un error del banco, que a veces pasan esas cosas. Él me dijo que eso era posible, pero que era muy raro que un error así fuera exactamente de 7,200 pesos, un número tan específico. Y me recordó que había sido Esperanza quien le había dicho que yo ya había recibido, como si ella supiera exactamente cuánto había llegado, como si ella hubiera estado esperando ese mensaje para cerrar algo. Esa noche no dormí. Estuve acostada mirando el techo oscuro de mi cuarto, el mismo techo que he mirado por 40 años en esta casa, pensando en Esperanza, en Genaro, en lo que significaría si lo que yo estaba pensando era verdad. Genaro es mi hermano de sangre, crecimos juntos, dormimos en el mismo cuarto de niños, enterramos juntos a nuestros padres. ¿Cómo iba a ser posible que su mujer me robara? ¿Cómo iba a ser posible que él lo supiera o lo permitiera? Me dije que no, que tenía que haber otra explicación, que quizás Esperanza solo había malentendido algo, o que quizás Rodrigo había cometido un error al depositar. Me aferré a esas posibilidades como uno se aferra a lo último que le queda cuando todo lo demás se cae. A la mañana siguiente fui al banco. Me hice acompañar de Lupita porque yo sola con esas computadoras me pierdo. Le expliqué a la señorita de la ventanilla lo que había pasado. Ella revisó los movimientos en la pantalla. Me confirmó lo que yo ya sabía. El 12 de diciembre había llegado un depósito de 800 pesos, no de 8,000. Me preguntó si quería levantar una aclaración. Le dije que sí. Llenamos los papeles. Nos dijeron que el proceso podía tardar hasta 15 días hábiles, que era un procedimiento normal cuando hay una discrepancia entre lo enviado y lo recibido. Lupita me apretó la mano cuando salimos del banco. Me dijo que no me preocupara, que seguramente era un error del sistema y que el banco lo iba a resolver.
Yo no le dije todo lo que estaba pensando. No quise preocuparla y además todavía no tenía pruebas de nada. Pero al tercer día, el banco nos llamó. La señorita de aclaraciones me informó que después de revisar la transferencia, el dinero había llegado completo a una cuenta intermediaria y desde ahí se había dividido en dos operaciones. 800 pesos a mi cuenta y 7,200 a otra cuenta. Una cuenta que no era de Rodrigo ni mía. Le pedí que me dijera a nombre de quién estaba esa cuenta. Me dijo que por políticas del banco no podía darme esa información directamente, pero que si yo levantaba una denuncia formal con la Conducef o con las autoridades correspondientes, ellos estaban obligados a cooperar, que tenían todos los registros. Lupita me miró, yo la miré a ella. Las dos sabíamos lo que eso significaba. Esa tarde llamé a Rodrigo y le conté todo. Él ya había estado investigando por su parte. Me dijo que había hablado con su banco y que le habían confirmado que el dinero había salido completo de su cuenta. Los 8,000 pesos, sin ningún error de su parte. La falla no estaba en el origen, la falla estaba en el destino. Alguien con acceso a información sobre mi cuenta había interceptado esa transferencia. No de manera técnica como en las películas, sino de una manera mucho más simple y mucho más dolorosa. Alguien que sabía cuándo llegaba el dinero, cuánto era y cómo llegar a él antes que yo. Rodrigo me dijo algo que se me quedó grabado. Me dijo, mamá, yo no quiero hacer acusaciones sin estar seguro, pero necesito que pienses muy bien quién tenía acceso a tu información bancaria y quién sabía que yo iba a mandar dinero antes de Navidad, porque yo solo le dije a una persona que iba a mandar ese dinero. ¿A quién?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. A tía Esperanza, dijo, porque ella me preguntó si iba a mandar algo para la Navidad de tu mamá, y yo le dije que sí, que iba a mandar más de lo normal porque no iba a poder ir. Y ella me preguntó cuánto, y yo, como idiota, le dije. Me tuve que morder el labio para no llorar en ese momento. No quería que Rodrigo me oyera llorar porque él ya estaba muy angustiado, y yo no quería añadirle más peso. Pero por dentro sentía que algo se me estaba rompiendo. No por el dinero. El dinero es importante, claro que sí, pero no era por eso. Era por el significado de lo que estaba pasando. Era darme cuenta de que alguien a quien yo había sentado en mi mesa, a quien había abrazado en los funerales de mis padres, a quien había considerado familia de verdad, me había visto como una oportunidad. Le dije a Rodrigo que íbamos a proceder legalmente, que iba a ir a la Conducef y a levantar la denuncia que me había indicado el banco. Rodrigo me dijo que él me apoyaba en todo, que si necesitaba dinero para trámites o para un abogado, él lo mandaba. Le dije que no me adelantara nada, que ya veríamos cómo se desarrollaba todo. Antes de ir a cualquier autoridad, tomé una decisión que no me fue fácil. Decidí hablar con Genaro, no porque creyera que él pudiera explicarme algo que yo aún no supiera, sino porque me parecía lo correcto. Él era mi hermano. Si su mujer había hecho esto, yo necesitaba mirarlo a los ojos y decirle lo que sabía. No podía ir directo a las autoridades sin darle esa oportunidad. No porque me lo mereciera él, sino porque yo necesitaba poder dormir con mis decisiones. Fui a su casa un jueves por la mañana. Toqué la puerta. Abrió Esperanza. Cuando me vio, su cara cambió. Es difícil describir cómo cambia la cara de alguien que sabe que está descubierto. No es exactamente miedo, no es exactamente culpa. Es algo más parecido al cálculo, como si en ese segundo estuviera evaluando cuánto sabe la otra persona y qué puede hacer todavía. Le dije que necesitaba hablar con ella y con Genaro. Me dijo que Genaro no estaba, que había salido a un mandado. Le dije que entonces esperaría. Ella me dejó pasar, aunque no quería. Eso se le notaba en cada movimiento. Me senté en su sala. Ella se quedó parada junto a la pared con los brazos cruzados. Le dije sin rodeos todo lo que sabía. El comprobante de Rodrigo, los registros del banco, la cuenta intermediaria, los 7,200 pesos, y le pregunté directamente si ella sabía algo de eso. Se quedó callado un momento. Luego dijo que no sabía de qué le estaba hablando, que seguramente era un error del banco y que yo no debía andar levantando chismes sobre gente honesta. Gente honesta, eso me dijo. Le respondí con mucha calma, porque en ese momento yo ya estaba más allá del enojo. Estaba en ese lugar frío donde uno ya tomó una decisión y solo la está ejecutando. Le dije que el banco tenía los registros, que la Conducef iba a solicitar la información de esa cuenta intermediaria
y que si su nombre aparecía ahí, iba a ser un problema muy serio. Le dije que todavía estaba a tiempo de hacer lo correcto. Ella me dijo que me fuera de su casa. Me fui. Genaro me llamó esa misma tarde. Estaba llorando. Eso no me lo esperaba. Mi hermano mayor, el que nunca llora, el que enterró a mi mamá sin derramar una lágrima porque decía que los hombres tenían que ser fuertes, estaba llorando por teléfono. Me dijo que él no había sabido nada, que Esperanza le había dicho esa mañana lo que había pasado cuando él llegó a la casa y la encontró alterada, que él estaba destruido, que no podía creer que su mujer hubiera hecho eso. Le creí, no porque fuera mi hermano, sino porque Genaro nunca ha sido buen mentiroso, y yo lo conozco desde que nació. Él realmente no sabía. Me dijo que Esperanza le había confesado todo, que sí había sido ella, que lo había hecho porque tenían una deuda que vencía antes de Navidad, y estaban desesperados, y ella había pensado que yo no me daría cuenta porque yo no reviso bien los estados de cuenta, que había pensado que Rodrigo mandaba de rutina y que yo iba a asumir que era lo de siempre, que había pensado que era fácil robarle a una vieja que no sabe de bancos. Eso fue lo que más me dolió, no el dinero, la imagen que ella tenía de mí, como alguien a quien se puede engañar fácilmente, como alguien que no vale la pena respetar. Genaro me dijo que iba a obligar a Esperanza a devolver el dinero, que él mismo lo iba a conseguir como fuera. Me rogó que no fuera a las autoridades, que pensara en sus hijos, en sus nietos, que un escándalo así iba a destruir a la familia. Lloraba mientras me decía todo esto, y yo sentía que cada lágrima suya era también mía, porque los dos estábamos pagando el precio de algo que ninguno de los dos había hecho. Le dije que iba a pensarlo, que no le prometía nada, pero que lo iba a pensar. Esa noche hablé con Rodrigo, le conté todo. Él me dijo que la decisión era mía, que él me apoyaba en lo que yo decidiera, pero que quería que yo supiera que la devolución del dinero no borraba lo que había pasado, que Esperanza había planeado esto, que no había sido un impulso ni un accidente, que había esperado el momento, había pedido información, había ejecutado el robo. Eso no se deshace con una devolución. Tardé 3 días en tomar mi decisión. No fue fácil. Estuve pensando en mi mamá, que siempre nos enseñó que la familia era lo más sagrado, pensando en los años que habían pasado, en las navidades compartidas, en los velorios, en los bautizos, pensando en mis sobrinos que no tenían culpa de nada, y pensando también en mí misma, en lo que yo merecía, en si el perdón fácil era realmente una virtud o era una manera de decirle a alguien que lo que me había hecho no tenía consecuencias. Al final tomé una decisión que no dejó contenta a nadie del todo, pero que yo pude sostener. Le dije a Genaro que aceptaba la devolución, que si el dinero completo estaba en mi cuenta en un plazo de 7 días, no levantaría la denuncia formal, pero que ponía condiciones. Esperanza no volvería a pisar mi casa, nunca más. Que si en algún evento familiar ella estaba presente, yo me retiraba, y que eso no era negociable. Y que Genaro necesitaba entender que nuestra relación de hermanos estaba dañada, que no rota, pero sí dañada, y que iba a tomar tiempo recuperar lo que se había perdido. Genaro lo aceptó todo, me dijo que entendía, que lo merecía, que iba a hacer lo que fuera necesario. El dinero llegó a mi cuenta en 4 días, 7,200 pesos exactos. Los revisé con Lupita, que ya sabía todo para entonces porque yo necesitaba a alguien de confianza a mi lado en todo este proceso. Lupita lloró de coraje cuando le conté. Dijo cosas de esperanza que yo no voy a repetir aquí porque no quiero que esas palabras queden en ningún lado. Rodrigo me llamó cuando le avisé que el dinero había llegado. Me dijo que se alegraba de que se hubiera resuelto, pero me repitió lo que ya me había dicho, que el dinero era lo de menos, que lo importante era que yo supiera que él siempre iba a estar pendiente de mí, que nunca me iba a dejar sola, y que si alguna vez volvía a pasar algo así, ya sabíamos cómo actuar. Me dijo que iba a cambiar la manera en que me mandaba el dinero, que iba a usar una aplicación diferente, con más seguridad, y que cada vez que hiciera un depósito me iba a llamar en ese mismo momento para confirmar. Le dije que no hacía falta tanto. Me dijo que sí hacía falta, que él era así y que no pensaba cambiar. Me reí. Hacía mucho que no me reía. Lo que pasó después fue más silencioso que todo lo anterior, pero quizás más difícil, porque la parte legal y la parte del dinero se resolvieron, pero la parte humana es la que no tiene resolución rápida. Genaro siguió siendo mi hermano. Lo sigue siendo. Nos saludamos cuando nos vemos, hablamos por teléfono de vez en cuando.
Pero hay algo que cambió entre nosotros, una distancia que antes no existía y que ahora es permanente. Él lo sabe, yo lo sé, los dos vivimos con eso. Esperanza la he visto 2 veces desde entonces, de lejos, en la calle. Las 2 veces ha desviado la mirada. Yo tampoco la busco. Eso es lo que acordamos y eso es lo que se va a cumplir. Lo que más me sorprendió de todo este proceso fue darme cuenta de cuánto valor tenía para mí lo que casi perdí sin saberlo. No los 7,200 pesos, la confianza, la tranquilidad de pensar que la gente que me rodea me quiere de verdad. Cuando eso se cuestiona, cuando de repente uno se da cuenta de que alguien cercano te veía con otros ojos, algo en uno cambia para siempre. Uno empieza a mirar diferente, no con desconfianza enfermiza, pero sí con más atención, con los ojos más abiertos. Y también aprendí algo sobre mí misma que no sabía bien. Aprendí que soy más fuerte de lo que creía, que pude atravesar todo eso sin derrumbarme, sin perder la cabeza, sin hacer nada de lo que pudiera arrepentirme. Tomé mis decisiones con calma, puse mis límites, protegí lo que era mío. Y lo hice sola, con 63 años, sin que nadie tuviera que venir a rescatarme. Rodrigo vino en enero, como había prometido. Llegó un viernes por la tarde con una maleta y una caja de mangos que había comprado en el camino porque sabe que me gustan. Nos sentamos en la cocina a comer mangos con chile y limón, como cuando él era chico y yo todavía no sabía que el mundo podía ser tan complicado. Me contó de su trabajo, de sus amigos, de una muchacha que había conocido y que le gustaba, pero que todavía no sabía si era algo serio. Lo escuché durante horas, feliz de tenerlo ahí, de oler su perfume y escuchar su voz sin que hubiera teléfonos de por medio. En algún momento de esa tarde me dijo, «Mamá, ¿tú estás bien de verdad?» No de manera superficial, sino bien de verdad. Le dije que sí, que había sido difícil, pero que estaba bien. Me dijo que se lo alegraba, y luego me dijo algo que no me esperaba, que él también había aprendido algo de todo esto, que había aprendido a no contarle sus planes a personas que no necesitaban saberlos, que había sido ingenuo al decirle a Esperanza cuánto iba a mandar, y que esa ingenuidad había tenido consecuencias. Me dijo que se sentía responsable en parte. Le dije que no, que el único responsable de un robo es quien lo comete, que él no tenía que cargar con eso. Nos quedamos en silencio un momento. Afuera llovía un poco, de esa llovizna fina de enero que en Jacona se siente en los huesos. El olor a tierra mojada entraba por la ventana entreabierta de la cocina. Le dije, lo bueno de todo esto es que me di cuenta de cuánto vales tú, que mientras unos me robaron, tú estuviste aquí. Él no dijo nada, solo me apretó la mano, y eso fue suficiente. Hoy, meses después, cuando alguien me pregunta cómo estoy, les digo que estoy bien. Y es verdad. No porque todo esté perfecto, porque la vida no funciona así, sino porque aprendí que uno puede atravesar traiciones y salir del otro lado todavía siendo quien es. Que el dolor no te tiene que cambiar en alguien que no quieres ser. Que se puede poner límites sin odio, se puede exigir justicia sin destruir todo a tu alrededor. Se puede perdonar a tu manera y en tu tiempo, sin que eso signifique olvidar. Tengo 63 años. He enterrado a mis padres, he criado 4 hijos, he vivido en esta casa 40 años y he visto pasar muchas cosas. Sé que ya no me quedaban lecciones grandes por aprender. Me equivoqué. Esta fue de las más importantes, que el amor verdadero no te roba en silencio esperando que no te des cuenta. El amor verdadero llama los martes, manda mangos en enero y te aprieta la mano cuando las palabras no alcanzan. Todo lo demás, con el tiempo, se acomoda.